querría despedirme con todo el cariño de mi amigo Pablo Iglesias. Quiero darte, Pablo, las gracias. Quiero citar para despedirte en esta Cámara a Albert Camus. El filósofo Albert Camus decía que... Señora ministra, tiene que terminar, por favor. Había personas que no se ponían del lado de los que hacen la historia, sino que se ponen del lado de los que la padecen. Gracias, Pablo, porque tu trayectoria siempre ha demostrado que haces esto último. Gracias, señora ministra. Yolanda Díaz afirma que la reforma laboral ha precarizado a la mitad de los asalariados. La ministra ha destacado que de los más de 16 millones de personas asalariadas, el 50% tienen un contrato temporal, trabajan a tiempo parcial no deseado o rotan entre el paro y el trabajo precario. Señora ministra, lleva muchos días, yo diría que semanas, anunciando a bombo y platillo, un día sí y otro también, que va a derogar la reforma laboral del año 2012 que impulsó y que aprobó el Partido Popular. Mientras tanto, vivimos como la vicepresidenta tercera le desmiente sin ningún rubor y dice exactamente lo contrario. Esta interpelación tiene como motivo despejar dudas y saber ¿a quién tenemos que creer, señora ministra? Si tenemos que creer a la actual vicepresidenta tercera o si tenemos que creer a la próxima vicepresidenta tercera. Si tenemos que creer a la ministra de Trabajo lo que dice en España o si nos tenemos que ajustar a lo que la ministra de Economía dice en Bruselas. Ustedes, en definitiva, lo que anuncian constantemente a golpe de titular es su afán derogatorio, y así lo volvió a anunciar durante la comparecencia del pasado lunes. Comisión, por cierto, a la que ni se asomaba en el último año y que se había pedido durante distintas ocasiones, lo cual pone de manifiesto lo poco que a usted le importa esa comisión. Pero, en definitiva, comparezcan o no comparezcan, sus rivalidades, peleas o desmentidos mutuos entre Calviño y usted, a nosotros lo único que nos importa es que ese contexto lo que está generando es incertidumbre e inseguridad en el mercado laboral. Una incertidumbre y una inseguridad en el mercado laboral que tiene un impacto directo en la creación de empleo en nuestro país. Y lo que esperamos de esta interpelación es que usted despeje todas esas dudas y, por una vez, ya renuncien a una reforma que nada bueno va a traer a este país. En definitiva, ustedes están repitiendo un contexto que ya es muy habitual en el Consejo de Ministros. Es exactamente el mismo caso que ese enfrentamiento continuo entre el señor Ábalos y el hasta ahora responsable también de políticas sociales, el señor Iglesias, con el ámbito de la vivienda y también el caos regulatorio y la inseguridad. Nuevamente un elemento de incertidumbre que afecta a la inversión en nuestro país. Señora ministra, son ustedes, por tanto, un Gobierno espantapájaros para todo lo que tiene que ver con la inversión y con nuestro crédito internacional. Y sin esos dos elementos, difícilmente este país puede tener un futuro, y es el futuro que los españoles merecen. Por tanto, lo que a nosotros nos gustaría hoy saber aquí es ¿por qué y qué razones tiene usted para querer derogar una reforma que es una reforma exitosa? Una de las reformas estructurales más exitosas de nuestra democracia, y que no lo decimos porque sea nuestra y del Partido Popular, sino porque así lo avalan organizaciones nacionales e internacionales sin excepción, y que en estos momentos, con el drama laboral y el drama, por tanto, humano que está viviendo nuestro país, debiera usted abandonar. Los últimos datos de empleo y afiliación que se han publicado en el mes de febrero son un claro reflejo de lo que está pasando en nuestro país, de la situación dramática que vive España y que vive el mercado laboral. Se han perdido 400.000 empleos, se han cerrado 102.000 empresas, fundamentalmente pymes. Ha aumentado en 763.000 las personas en paro. A todo esto tenemos que añadir los 900.000 españoles que están en situación de ERTE y los 361.000 autónomos en cese de actividad, sin computarse todavía los que ya prevén que sean otros 300.000 a final de año. En definitiva, la actualidad en nuestro país, en España, es casi 6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Y eso es un dato trágico. Ante este dato trágico, lo que hay que valorar es si las reformas que usted plantea son las oportunas. Nosotros somos un partido reformista, no nos oponemos a las reformas, todo lo contrario, creemos en ellas, pero las contrarreformas son lo que nos llevarían a dar un paso atrás. Seguramente hoy usted nos diga que la causa de estos datos, de este drama laboral, es la pandemia. Y no negamos que la pandemia ha tenido unas consecuencias en lo que es la crisis económica y que la está teniendo en el mercado laboral.
Pero, señora ministra, si la pandemia es mundial, ¿por qué nos afecta más a España que a otros países? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y cuando vemos esa clave, es ustedes el Gobierno. Efectivamente, sí, señora ministra, no solo usted. Ahí yo a usted no le culpo directamente. Usted tiene su parte, porque se suman una nefasta política económica. ¿Dónde están las ayudas directas a las empresas para no estar como estamos en comparación con el resto de los países europeos? ¿Dónde está la política de vacunación que nos lleve a alcanzar las cifras que necesitamos para que la recuperación se pueda llevar con el ritmo necesario? ¿Dónde están unas políticas desde el punto de vista sanitario de lucha contra la pandemia que sean únicas en España y que, por tanto, den certidumbre? Ahí le tengo que decir que su responsabilidad es compartida con el resto de los miembros de Gobierno. La comparación nos lleva a ver que España es uno de los países que peores datos tiene de empleo en Europa. Y se lo demostraremos con datos concretos, Eurostat y el año 2020. Somos el país con la segunda cifra de paro más alta de la Unión Europea, el 16,2%. España, lamentablemente, cerró el año 2020 siendo el país donde más creció el paro entre las mujeres. Somos el segundo país de Europa con más paro femenino, el 18,4%. Eso significa ampliación de la desigualdad, más brecha salarial entre las mujeres, más diferencias entre hombres y mujeres. Y las mujeres lo que queremos es un trabajo. Queremos independencia, queremos libertad, queremos igualdad de oportunidades. Y eso, señora ministra, se consigue a través de reformas que vayan al BOE y que realmente promuevan este avance y esta recuperación del empleo. Y también, lamentablemente, estamos liderando el desempleo juvenil. Somos el país de la Unión Europea con más jóvenes en paro, con una preocupante tasa, el 40,7%, algo que nuestro país no se puede permitir, porque significa que estamos renunciando a tener futuro para el resto de los españoles. ¿Nos quiere hacer creer que su pésima gestión no tiene nada que ver con ustedes? ¿Que ustedes no son responsables de que en España tengamos las peores cifras de paro que tiene la Unión Europea? A todo esto hay que sumar que la única medida que ustedes han aplicado y que ha resultado eficaz han sido los ERTEs. Hay que reconocer que esa ha sido una medida eficaz y que está suponiendo que España tenga una situación mejor de lo que tendríamos si no tuviéramos ese instrumento. Pero, ¿por qué no ha hecho usted algo más por la empleabilidad de los españoles más allá de aplicar los ERTEs que vienen además de la reforma laboral que usted quiere derogar, según nos cuenta cada vez que puede? ¿Qué ha hecho por el empleo de los jóvenes? ¿Dónde están, por ejemplo, los planes para convertir el paro juvenil? ¿Qué ha hecho usted por el empleo femenino? ¿Qué están ustedes planteando para que se pueda reconducir la situación que se está generando en nuestro país? Se lo contestaré. Nada. O por lo menos no lo suficiente para que las cosas vayan en otra dirección. No se puede hablar, además, de lo que tendría que ser uno de los instrumentos más importantes, el SEPE. Y hoy, señora ministra, queremos también que aquí nos cuente cuál es la situación del SEPE. En estos momentos, y además en la pasada comparecencia, el día 22 de febrero, usted de manera rotunda lo que afirmó es que ningún perceptor de prestaciones gestionadas por el Servicio Público Estatal se vería afectado por el ataque informático sufrido por el citado organismo. Ya se habla de 150.000 perceptores que no cobrarán en el mes de abril a tiempo. ¿Usted qué va a hacer? Porque es necesario también reformar ahí. ¿Por qué no se aplican y por qué no se dota al SEPE de los recursos técnicos, económicos y humanos suficientes para que se pueda abordar la situación lamentable en la que se encuentra este organismo? Que en estos momentos haya personas que no saben cómo van a afrontar el pago a su hipoteca o los pagos a los que tienen que hacer frente, porque un fallo informático de su responsabilidad, de un organismo que usted dirige, no tienen soluciones, no es presentable en un país como es España. Y es lamentable que en estos momentos el SEPE sea sinónimo de chapuza, de incertidumbre, de desesperación y de desconfianza. Mire, señora ministra, ¿pretenden ustedes derogar o desmontar la reforma laboral? Estamos hablando de una reforma laboral que es la reforma del empleo. Y no solo es algo que digamos y que defendamos desde el Partido Popular, se lo dicen a usted constantemente organismos nacionales e internacionales.
Además, permítame que le recuerde, si no se lo ha hecho ya la propia vicepresidenta Calviño, que Standard & Poor's ha anunciado que rebajará el rating de España si se deroga esa reforma. ¿Está usted dispuesta a asumir ese desgaste y ese riesgo para España? España no se merece que usted lo asuma, porque lo vamos a pagar todos los españoles. Por otro lado, señora ministra, creo que es bueno que usted sepa cuáles fueron los principales objetivos que tuvo aquella reforma laboral del año 2012. Y justo fue establecer un nuevo marco de relaciones laborales que favoreciera una dinámica de mercado de trabajo más eficiente y más favorable para el empleo. Y ese contexto no ha cambiado, todo lo contrario, se ha agudizado. La situación que vive nuestro país en estos momentos lo que necesita es justo eso: más flexibilidad, más capacidad de negociación, más capacidad en el seno de la empresa para poder adoptar mecanismos flexibles y más eficiencia y un entorno favorable para el empleo. Por tanto, ese ánimo de querer destruir todo lo que se ha construido no será bueno para los españoles y no será bueno para esos casi 6 millones de españoles que están en una situación desesperada. Es necesario que se cambie el rumbo, que cambie usted el rumbo de sus políticas laborales y de las intenciones que nos dice un día sí y otro también tener en su cabeza y en su agenda política. Es el momento de pensar en reformas para el empleo. Y si la reforma del año 2012 funcionó, no es el momento de desmontarla, es el momento de fortalecerla y es el momento de dotarla de más instrumentos que la hagan todavía más eficaz para afrontar la lamentable situación que vivimos en nuestro país. La clave en estos momentos, señora ministra, es crear cada vez más y mejor empleo. Y esa tiene que ser el camino. Esa es nuestra seña de identidad y los españoles saben perfectamente que somos capaces de hacerlo desde este partido. Desde este partido, además, le tendemos la mano para ello, si usted quiere, pero no para desmontar lo que ha funcionado. Le tendemos la mano para mejorar aquello que ha funcionado y hacerlo viable para un mercado laboral que exige nuevos instrumentos. Nada es igual que en el año 2020. Esta pandemia nos ha cambiado a todos, pero es que ha cambiado también el mercado laboral en nuestro país. Y, por tanto, no se trata de volver a fórmulas que ya fallaron en el pasado. Se trata de apoyarse en fórmulas que han sido fórmulas de éxito en el pasado más reciente para proyectarlas hacia el futuro y afrontar los nuevos retos que tiene nuestro mercado laboral. Yo estoy convencida de que usted, que es una persona sensible, es perfectamente consciente de que el mercado laboral tiene muchísimos retos. El reto de la digitalización, retos que no están todavía ni tan siquiera escritos y que la oportunidad que tiene este país parte de ser capaces de tener altura política para no derogar lo que hicieron otros porque no eran de tu ideología, sino para pensar cómo fortalecerlo y hacerlo además con ellos para que los españoles tengan la oportunidad que merecen. Esperemos que hoy sea usted capaz de darnos respuestas, pero sobre todo lo que nos gustaría es que esta comparecencia sirva para despejar la incertidumbre en la que ustedes han sumido al mercado laboral, porque con confianza y certidumbre habrá futuro para España. Y hoy tiene usted la oportunidad de aquí aparcar una contrarreforma que no traerá nada nuevo para los españoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Buenos días, señorías. Presidente. Señora Gamarra, gracias por sus palabras. Ya conocen mi firme convicción y mi firme vocación de obtener un diálogo constructivo. Y también conocen mi firme vocación para que los debates parlamentarios sirvan a nuestra sociedad. Después de toda su exposición, le voy a decir una cosa, señoría. Hay algo en lo que las dos estamos de acuerdo. España tiene una altísima tasa de paro y de precariedad y debemos conjuntamente dar respuesta a la misma.
Según la EPA, el 16,1%. Este es el dato. Este dato, con todo, señora Gamarra, es inferior a todos los trimestres en términos EPA del Gobierno de Mariano Rajoy, a todos los trimestres durante los que el Partido Popular ha gobernado. Y además lo es con la mayor caída del PIB del último siglo. El dato actual, con la mayor caída del PIB, es bastante mejor que lo de la era Mariano Rajoy. Pero es cierto, el dato es muy malo. Esa cifra es inferior a la media de paro de los últimos 40 años. Le voy a dar otro dato. Entre el año 79 y el 2020, la media de paro fue del 17,1. Pero es cierto, sigo diciendo, el dato es malo. Le voy a decir otra cosa, señoría. No verá nunca a esta ministra negando la realidad. Creo que un valor importante de las responsables públicas es la honestidad. Y lo primero que quiero reconocer son los problemas para poder afrontarlos. Durante 40 años hemos tenido unos datos de desempleo y temporalidad muy malos, los peores de Europa. España es una auténtica anomalía, estoy de acuerdo con usted, en el ámbito de los países avanzados. Durante estas décadas ha sido el mayor problema de España a juicio de nuestra ciudadanía. No es muy comprensible que no hayamos sido capaces de dar respuesta al mayor problema de España y continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. Si me permiten, señorías, no creo que tengamos peores trabajadores y trabajadoras, ni que sean más vagos, ni que tampoco tengamos peores empresas. Creo que hemos dado respuestas políticas profundamente inadecuadas. Durante mucho tiempo se impuso el dogma de que la mejor forma de crear empleo era un mercado laboral sin normas. La idea de que sin limitaciones laborales el empleo aumentaría ha sido una gran promesa incumplida, un gran engaño en realidad. No solo no se creaba empleo, señora Gamarra, sino que se degradaba el existente. Hemos extendido la precariedad. Le voy a dar un dato, es demoledor. La mitad de las personas asalariadas en nuestro país, de 16,5 millones de trabajadores, la mitad tienen un contrato temporal, precario, tienen un contrato a tiempo parcial o no deseado o rotan en esta especialidad española que es entre el paro y el trabajo precario. El paro y la precariedad son dos dimensiones de un mismo problema. Para la gran mayoría, momentos de desempleo se entrelazan con contratos precarios como una realidad que es indistinguible, una situación angustiosa que no les permite desarrollar un proyecto de vida. Importa la cantidad, señora Gamarra, pero también la calidad del empleo. Elegir, como decía la señora Fátima Báñez, entre el paro y la precariedad no puede ser una opción para este Gobierno. No lo es para las personas trabajadoras, no lo es para las empresas y no debe de serlo para las políticas de trabajo. Y es aquí donde hay que situar su reforma laboral, como la receta más extremista y dogmática de este periodo. El Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero ha sido una suerte de política negativa del trabajo. Se reducía a tres cosas: desregular, devaluar y desproteger. Es decir, recortar derechos de las personas trabajadoras, reducir salarios y rebajar las prestaciones justamente cuando más se necesitaban. Todo ello con el señuelo de la creación de un empleo que nunca llegó. Cuando la precariedad se generalizaba, el paro todavía estaba allí, señora Gamarra. Fíjese, voy a citarle en sede parlamentaria a la señora Fátima Báñez. No lo digo yo, lo decía ella, el 26 de marzo del 2013. Decía así, creo que sus palabras son esclarecedoras: después de un año de reforma laboral, ella apelaba a centrarse, y leo literalmente, la urgencia de esos 6 millones de parados que hay en España. Y ella se sinceraba. Este Gobierno no dijo que la reforma laboral permitiera crear empleo cuando la economía estuviera en recesión. Dejaba claro con mucha sinceridad la señora Fátima Báñez para qué sirvió su reforma laboral, que no era crear empleo, sino que, como saben muy bien, era devaluar los salarios. Y efectivamente, el Real Decreto 3/2012 lo que ha conseguido es degradar el empleo en nuestro país.
Ha sido, permítame decírselo, una reforma injusta. Ha servido para aumentar la desigualdad y para aumentar la pobreza. Pero peor, ha sido ineficaz porque ha aumentado el desempleo. 6.278.000 parados cuando gobernaba Mariano Rajoy. Fue una reforma mala para las personas trabajadoras y muy mala para la economía. Señoría, desde el año 2012 se han registrado, seguro que lo conoce, en las oficinas del SEPE más de 166 millones de contratos de trabajo. Le hago una pregunta. ¿A usted le parece asumible este dato? Este es el mercado de trabajo que nos han dejado y creo que nadie puede sentirse satisfecho porque de esos contratos el 91% son temporales y cada uno de cada 4 tiene una duración inferior a 7 días. Fíjese bien, 42 millones de contratos firmados en estos años no llegan ni siquiera a una semana de duración. El Real Decreto Ley 3/2012 no resolvió ninguno de estos problemas estructurales que arrastra nuestro mercado de trabajo desde hace décadas. No sirvió para crear empleo, como reconoció en sede parlamentaria la propia exministra Fátima Báñez, porque, como conocen muy bien los señores y señoras del Partido Popular, en el primer año de vigencia de la reforma del Partido Popular se destruyeron 1.122.800 puestos de trabajo. Dijo usted que su partido crea empleo y siempre dicen que la izquierda lo destruye. Pues fíjese, otro dato, febrero de este año, 2021, después, se lo vuelvo a repetir, de la mayor caída del PIB de nuestra historia. Hay 500.000 de afiliados más que en febrero del 2018, el último febrero en el que gobernó el Partido Popular. No sirvió su reforma para reducir el desempleo, porque, como le he dicho, el paro aumentó en más de 1 millón de personas hasta alcanzar esa cifra histórica, su señuelo, 6.278.200 personas desempleadas en el trimestre del 2013. La tasa de paro alcanzó el 26,9% en su mandato, señora Gamarra, y fíjese, la media durante los 6 años del Gobierno Mariano Rajoy de tasa de paro fue del 22,4%. Pero no solamente eso, señora Gamarra, tenemos el 40% de tasa de paro de jóvenes. Ustedes nos la dejaron del 56,9%. Tampoco su reforma, señora Gamarra, sirvió para reducir la dualidad del mercado de trabajo de la que hoy usted hablaba, porque la tasa de temporalidad pasó del 23,4% al exactamente 27,4% en su mandato. Un aumento de 4 puntos, señora Gamarra, agravando nuestro diferencial justamente con la media europea. Muchos contratos temporales y de muy corta duración, porque la duración media de esos 166 millones de contratos bajó de 63 días en el 2011 a 52 días en el año 2017, con un peso creciente de los contratos cada vez más cortos. El mal funcionamiento de nuestro mercado de trabajo se sintetiza en una frase: todos los viernes, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, se reduce la afiliación de la Seguridad Social, que normalmente vuelve a subir los lunes. Es evidente que no sirvió su reforma para lo que usted ha dicho aquí. Ha servido, como reconoció la señora Báñez y el Banco de España, para devaluar los salarios. Y hablando de salarios, fíjese, en el 2011 la remuneración de los asalariados en España suponían el 49,2% de la renta nacional. En el 2017, gobernando el Partido Popular, ese porcentaje bajó al 45,3%. Son 4 puntos menos de participación de los asalariados en el reparto de la renta, que en cifras absolutas equivalen a una pérdida, escúchenlo, de 46.500 millones de euros cada año en rentas salariales. Una devaluación salarial que afectó de forma especial a los que ya tenían menos ingresos, porque el primero de los deciles, el de las personas que menos cobran, perdió el 21% de su poder adquisitivo en el año 2013. La consecuencia fue un aumento inaceptable de algo tristísimo: la pobreza laboral. La tasa de riesgo de pobreza en personas con empleo pasó del 11,6% en el 2012 al 14,8% en el 2015, con más de 2,5 millones de personas en esta situación. En realidad, trabajadoras pobres, porque son mujeres la inmensa mayoría de esas personas que están en el primer decil.
que sufrieron, además, el deterioro de la protección social. Recuerda, señora Gamarra, aquel Real Decreto Ley, el 20-2013, que recortó brutalmente las prestaciones por desempleo en nuestro país, cayendo a su mínimo histórico y, además, haciendo algo dramático en nuestro país. Recortan las prestaciones públicas por desempleo cuando más se necesitan y dejan de ejecutar de manera dramática 9.812 millones de euros que tenían ustedes presupuestados. Pero, además del contenido, lo importante es la forma. Usted sabe que su reforma laboral fue contra el diálogo social, derrumbó un acuerdo previo de los agentes sociales, fue cuestionada por los organismos internacionales, causó, señora Gamarra, no lo olviden, 2 huelgas generales en nuestro país y, además, fueron combatidas ustedes de manera cruenta con el Código Penal en la mano, con aquel artículo 315.3 que, afortunadamente, este Congreso acaba de derogar. Señora Gamarra, creo que sus posturas del Partido Popular han sido unilaterales. ¿Qué ha hecho nuestro Gobierno? Pues lo contrario de lo que ha afirmado aquí. De entrada, hacer y no deshacer. Hemos desplegado la mayor protección de la historia. Usted hablaba de ERTES. No voy a extenderme en la protección social que hemos dado. Lo que sí que le digo es que nos preocupa el presente y el futuro, y que no hemos venido aquí a desmantelar nada. Al revés, queremos reconstruir el derecho del trabajo, que el mercado laboral vuelva a la ley y a la Constitución, que es el momento, como demostramos con los ERTE, de volver a soluciones europeas. Y termino ya, señora Gamarra. Me deja impactada que el Grupo parlamentario del Partido Popular no haya votado a favor de la ratificación de la Carta Social Europea por parte de España. Una carta que, saben ustedes, es como una especie de constitución social compartida por muchos gobiernos, también por gobiernos conservadores en Europa. Ese marco debería de ser un lugar de encuentro. Si ustedes se sitúan fuera del mismo, como han hecho votando en contra, es muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Pero, por mi parte, siempre van a encontrar receptividad y, desde luego, me gustaría que ahora en la réplica nos hagan propuestas que tengan que ver con el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Pues mire, señora ministra, la verdad es que esta interpelación tendría que haber servido para que saliéramos de dudas en relación a qué reformas son las que usted quiere hacer. Se ha dedicado a digamos, cuestionar y criticar toda la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno. Yo solo le doy un consejo y yo lo que le deseo es que al final de esta legislatura usted pueda llegar a la mitad de lo que hizo por España y por el mercado laboral Fátima Báñez. Si usted consigue llegar hasta ahí, se puede usted dar por satisfecha. Me parece que cuando una reforma laboral como la que impulsó este partido en el Gobierno de España en el 2012 ha recogido el reconocimiento de los agentes sociales, de los distintos organismos nacionales e internacionales e incluso está ratificada por Europa, evidentemente creo que usted, si me lo permite, se lo tiene que hacer mirar. Va en la dirección contraria. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y, señora ministra, vayamos a las cifras.
Los datos se los he dado hace un rato, pero hablamos de que en el último año se han destruido 400.000 puestos de trabajo, hay 102.000 empresas cerradas, 763.000 españoles en paro. No se olvide nunca, señora ministra, 900.000 en ERTE, que usted no los cuenta, pero que no están trabajando, y que hay peligro de que esos ERTE, si usted no hace algo, reformas que vayan enfocadas en esa dirección, pueden convertirse en ERES, y usted bien lo sabe. Y además estamos hablando de 361.000 autónomos que están ya en cese de actividad. Y si usted no hace alguna reforma realmente adecuada para ellos, que no nos ha contado ninguna, pues se pueden convertir en 661.000 autónomos en cese de actividad. Y esas son las cifras reales que tiene este país en estos momentos. Si nuestras políticas no le gustan a usted, porque ya nos ha contestado que eran extremistas y demagógicas, pues dígaselo usted a los 500.000 empleos que se generaron en los últimos 5 años de mandato del Partido Popular. Dígales que eran extremistas y demagógicas a las 1.400 personas que encontraban trabajo y se creaban empleos al día. Díganselo usted a todas las mujeres que recuperaron el empleo que se había destruido durante la crisis anterior, efectivamente una crisis generada por un gobierno socialista. Y además dígaselo usted a esas mujeres que lo recuperaron durante esa etapa, con esa reforma que usted dice que era extremista y dogmática, pero que lo han perdido durante esta época con usted al frente del Ministerio de Trabajo. Porque esa es la realidad que vive este país, por mucho que usted quiera tapar las cifras. Y ojalá usted consiga algo que consiguió otro gobierno dirigido por el Partido Popular, porque será bueno para España y para los españoles, y es que durante 52 meses de manera encadenada se lidere las bajadas de paro en toda la zona euro. Eso, señora ministra, lo consiguió un partido, el Partido Popular, en el Gobierno de España, con esa reforma que usted cuestiona, pero que ha sido efectiva y eficiente. Porque para nosotros la efectividad no son las cifras, la efectividad es que hay hombres y mujeres que con esas reformas encontraban un empleo. Y con ese empleo eran libres y tenían oportunidades. Y eso es lo que hay que seguir impulsando. Usted se ha dedicado durante 12 minutos a cuestionar todo eso, pero ¿nos ha dicho algo que vaya a hacer usted para que todas esas personas, esos casi 6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden, vayan a conseguirlo? Esa es la clave y eso es de lo que tenemos que hablar hoy y aquí. Y yo espero que usted nos dé alguna respuesta, porque no lo ha hecho hasta este momento. Nos habla usted de reformas. Claro que sí que hacen falta reformas. Hace falta reformas que vayan en la dirección de políticas activas de empleo y políticas activas de empleo que se desarrollen desde el SEPE. Arregle primero el SEPE para dar respuesta a aquellos que no van a cobrar la prestación en el mes de abril a tiempo, porque ha hablado usted de escudo social, el primero para esas personas, pero piense también en esas reformas que son necesarias. También necesitamos planes para combatir el paro juvenil. Lleva usted ya un año al frente del Ministerio. ¿Tiene algún plan para presentarle a los jóvenes españoles? ¿O el único plan que tiene para decirles a ellos es que van a seguir el 40% de los españoles jóvenes en las listas del paro? Eso no es ningún plan. Eso es decirles que no tienen futuro y que no van a poder tener un futuro para ellos y para sus familias. Señora ministra, nosotros lo que le instamos y lo que queremos es que usted nos diga aquí cuándo, cómo y con quién va a llevar a cabo una reforma laboral y que confirme si va a contrarreformar y va a derogar lo que ha funcionado o si va a impulsar reformas que vayan para fortalecerlo. Y ha hablado usted de diálogo social y nos ha querido dar alguna lección. Mire, el mayor símbolo del no diálogo social ha ocurrido durante este Gobierno y en esta Cámara. Y ha sido la firma con Bildu por parte de un partido, el Partido Socialista, de la derogación de la reforma laboral. No sabía yo que Bildu era un agente social. Señora Gamarra, tiene que terminar. Era la mesa de diálogo social. Muchas gracias. Gracias, señora Gamarra. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo y Economía Social.
Señora Gamarra, le dije en una ocasión a su partido, y lo vuelvo a decir, que sería bueno, citándole a Sostine Pereira, que dejen de frecuentar el pasado y pasen a frecuentar el futuro. Hoy se lo vuelvo a decir. Creo que es muy positivo, por el bien de este país, abandonen el pasado e intenten ayudar a reconfortar los problemas que arrastra el mercado de trabajo de nuestro país. Y fíjese, yo no vengo aquí a darle lecciones a usted con los datos, ni usted a mí. Le he dado datos oficiales y datos de la propia Unión Europea. He reescrito la historia del Partido Popular. Efectivamente, sus datos fueron demoledores. Y creo que no es opinable. Lo que debemos de hacer conjuntamente en esta Cámara y de la mano del diálogo social es intentar arreglar los problemas. Y le digo, señoría, ¿cree que con fórmulas agotadas, como le he demostrado, comprobadas en su fracaso, vamos a encauzar el problema del empleo en España? ¿No le bastan estos datos? ¿Cree que persistir en los errores, en vez de aprender de los mismos, que es lo que hacen los demócratas, es una manera solvente de avanzar? ¿Cree que si seguimos sumando 1 más 1, el resultado será en algún momento diferente a 2? Estoy segura que no, señora Gamarra. Sus cuentas no salían entonces, señoría, y no salen ahora. La desprotección de las personas trabajadoras nunca ha sido una solución para ninguna crisis. Al contrario, nos han dejado cifras de paro y de temporalidad que no queremos que se repitan. Nos han dejado, como le he dicho, a la mitad de los asalariados de nuestro país en situaciones de precariedad. Nos han dejado un récord millonario de contratos temporales y una tasa de paro en su mandato del 27%. Hablaba de los autónomos, señora Gamarra. En este mandato y con esta crisis han crecido las afiliaciones en los autónomos. En su mandato hemos perdido 551.000. ¿A quién se dirigen ustedes exactamente cuando intentan pintar de colores el mal sueño de sus políticas? ¿Acaso no estábamos aquí, señora Gamarra, para verlo y para sufrirlo? ¿Creen que no estábamos aquí? ¿Qué cree que hubiera pasado en este país, señoría, si no hubiéramos derogado el artículo 52D, ese que permitía despedir a personas cuando estaban en baja por enfermedad? ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado en esta pandemia? ¿Qué cree que hubiera ocurrido si no hubiéramos desplegado los ERTE o no hubiéramos dado prestaciones o subsidios, como hemos hecho, protegiendo también a los autónomos y a los fijos discontinuos? Se lo digo sin ironía, señora Gamarra. ¿Qué es lo que me propone usted? ¿No hacer nada? ¿Seguir anclada en el pasado? ¿Que intente reeditar los errores con otro título? ¿Que vea la vida pasar mientras las personas trabajadoras y Europa nos exigen soluciones y respuestas distintas a las suyas? Ustedes, señorías del Partido Popular, pusieron una piedra en el camino de este país y hemos tenido que sortearla cada día con mucho esfuerzo y con una legislación que iba en dirección contraria. Mientras tanto, ustedes, señorías del Partido Popular, con un empeño digno de Sísifo, siguen arrastrando la piedra que bloquea el camino y la vuelven a lanzar una y otra vez en un bucle tan estéril como despropositado. Voy a acabar, señoría, haciendo una cita de una poeta que admiro desde que soy niña, Gloria Fuertes. Le voy a leer estos versos. Decía ella: me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas. Créame, señora Gamarra, con todo el cariño, respeto profundamente la vida contemplativa, pero en otro momento y en otro contexto. Convendrá conmigo y con este Gobierno que con estas cifras de paro, de precariedad y temporalidad, en medio de una crisis global, el tiempo de las amapolas ha pasado. Les pido, señorías del Partido Popular, súbanse al carro o empujen, como decía Gloria Fuertes. Hagan algo de las dos opciones que nos dan. Nosotras, el Gobierno de España, ya lo estamos haciendo, con esperanza en este país y cada día, créame, con más derechos para las personas trabajadoras. Termino, señora Gamarra.
Entiendo que usted está informada, igual que los grupos de la Cámara, del componente 23 que el Gobierno de España ha remitido a Europa. Son 17 reformas estructurales y 10 inversiones. Si el principal partido de la oposición no conoce las reformas que se van a hacer, voy a preocuparme de verdad, se lo digo sinceramente. Y, señora presidenta, con todo el respeto a la Cámara, querría despedirme con todo el cariño de mi amigo Pablo Iglesias. Quiero darte, Pablo, las gracias. Quiero citar para despedirte en esta Cámara a Albert Camus. El filósofo Albert Camus decía que... Señora ministra, tiene que terminar, por favor. Había personas que no se ponían del lado de los que hacen la historia, sino que se ponen del lado de los que la padecen. Gracias, Pablo, porque tu trayectoria siempre ha demostrado que haces esto último. Gracias, señora ministra.